yo partí con un proyecto literario hace casi 20 años atrás, con una primera novela, que lo que buscaba era investigar en la historia reciente de mi país, la historia de la dictadura chilena, que fue mi escenario de niñez y de adolescencia, ciertas claves que una vez que llegó la democracia no estuvieron aclaradas, por decirlo así. La obra de la escritora chilena Nona Fernández es una exploración constante de lo que es la memoria y de los mecanismos a través de los cuales funciona la memoria colectiva, la memoria personal y la memoria histórica. En su ensayo Voyager, esa curiosidad la vierte en el verbo constelar recuerdos. Mucho tiene que ver en cómo desde nuestras propias domesticidades, desde nuestras propias individualidades, se vivió aquello y cómo la gran historia se cruza con la pequeña historia, ¿no? Es una simbiosis que es imposible de separar. Cuando llegó la democracia a Chile en los años 90, muchas pensamos que ahí como que íbamos a entender todo este mapa oscuro y inquieto y brumoso de la dictadura, todo aquello que no habíamos comprendido, que no se había dicho, que no se había esclarecido, lo íbamos a entender después, nos lo iban a contar después, y no fue así. Nona dice que tiene la teoría de que somos nuestros recuerdos y que cualquier emprendimiento como sociedad, como comunidad y como personas es difícil si no sabemos lo que hemos hecho, si no sabemos lo que hemos sido, pues de ahí parte todo. Pero en estas construcciones mentales, ¿qué pesa más? ¿La memoria personal, la familiar, la histórica? Sabemos que la historia oficial es una historia más bien clausurada y que tiene mucho que ver con las dinámicas del poder, ¿no? El poder nos instala una historia, por lo tanto nos instala una memoria. Creo que siempre es interesante poner en sospecha los recuerdos, sobre todo los recuerdos oficiales, ¿no? Las grandes historias oficiales siempre hay que sospechar de ellas, ¿no? Y complementarlas desde otros lugares y quizá reafirmarlas, pero desde otros lugares, con otros complementos, ¿no? Siempre a la idea de memoria está asociada el olvido, pero también está este olvido inducido, y Nona lo ejemplifica con la censura del discurso escolar de su hijo. En pleno siglo XXI, aún existe aquello que no se debe recordar. Y a esta idea de olvido se asocia la idea del perdón, y una retórica reconciliadora detrás de la cual se ocultan muchas cosas. En el caso de ese episodio concreto es bien gráfico, ¿no? Es bien gráfico cómo de alguna manera vivimos dentro de guiones, ¿cierto? Que son guiones que no construimos nosotros, nacemos con esos guiones que otros, normalmente otros, no otras, otros han escrito, que es esta idea efectivamente de trazar un momento de reconciliación y de perdón donde el recuerdo del trauma molesta. Como el recuerdo del trauma molesta, el recuerdo del trauma se olvida. Y quien quiere recordar el trauma, sencillamente se sale del modelo, se sale del patrón y es mirado como un paria. Y es excluido del modelo, ¿cierto? El libro inicia con una imagen bella y poderosa, la actividad en el cerebro de la madre de la autora que la lleva a pensar en esos mapas estelares y esas fotografías de las constelaciones. Y esa idea de constelar recuerdos cruza por completo el ensayo antes mencionado. Entender la idea de constelar como una especie de verbo que se hace en colectivo. O sea, uno constela en un momento histórico y en un momento generacional con distintos hechos y con distintas personas, ¿no? Que las elegimos o no las elegimos, uno constela con ellos. Creo que es un verbo que nos hace entender la lógica de estar siempre orbitando y actuando y viviendo en relación a otras y otros. Y eso también creo que a la luz de la pandemia me hace mucho sentido, ¿no? No podemos ser, no somos seres aparte de los otros. Estamos, y aquí voy a ser súper clara, para bien, estamos condenadas y condenados a habitar un espacio con otras personas y esa es la fortaleza de la vida.